Saludos amigos, bienvenidos a un programa más de Seca Deportes. En esta ocasión pues tendremos el resumen del Venezuela-Bolivia, partido que se efectuó en la ciudad de La Paz, en la altura de La Paz, y que lamentablemente no lo logró la selección vinotinto. Cayó con un resultado de 3-1, una situación que complica un poco más a la situación de Venezuela para la clasificación al Mundial, aunque sabemos un partido bastante difícil, jugar en la altura de La Paz. No se contaba con una victoria en ese recinto, pero teníamos las esperanzas en que el conjunto podría al menos repescar un empate para poder sumar al menos de a uno, cosa que ya lo habíamos hecho en una oportunidad. El partido arrancó con un esquema de 4-1-4-1 con dos en el fondo principalmente, que luego se replegaron a tres centrales, siendo Mikel Villanueva, John Chancellor y Wilker Ángel los centrales, una línea de tres centrales en el fondo, con un Roberto Rosales y un Alexander González que luego del inicio del partido se repartieron y se alternaron como los laterales que iban largo. Un tribote en el medio campo con Tomás Rincón, Cristian Cáceres y Junior Moreno. Adelante de ellos un Rómulo Otero que también se iba por izquierda. Y adelante solo como punta de lanza Fernando Aristeguieta. Mientras que Bolivia fue con Lampe en el arco, Bejarano, Jaquín, Quinteros y Flores en la línea defensiva, Leonel Justiniano como volante de contención, doble pivote de creación con Saavedra y Arce, Ramallo por el carril izquierdo, Vaca por el carril derecho y Marcelo Moreno Martins, nuestro principal enemigo y el artífice de 2 goles como delantero centro. El primer gol vino al minuto 5, un madrugonazo de Bolivia empinado del América de Cali, pero es un jugador que iba a sentir la presión de su debut con la selección en un partido tan exigente que tenía Venezuela con Bolivia allá en la altura de La Paz, en un escenario poco favorable. Ya Rafa Romo, por Dios, tiene experiencia ya Rafa Romo en La Paz, tiene experiencia ya contada en la selección, iba a afrontar un partido yo creo que un poco más tranquilo. Y tener esa tranquilidad en el arco era importantísimo para la selección vinotinto. No hay nada que achacarle a Joel Garterol más allá de las 5 tapadas que tuvo, que fueron claves e importantes y que hizo que el partido no terminara en goleada. Pues encajó 3 goles que al haber, yo creo que el único que pudiera haber tenido responsabilidad fue en el primero de Marcelo Moreno, porque no pudo desviar un remate de frente hacia él y bueno, logró penetrarlo y llegar a las redes el disparo de Marcelo Moreno Martins. Apenas en el minuto 5, un madrugonazo que le cayó como balde de agua fría a Venezuela, pero que igual no se amilanó, buscó el partido y logró en los pocos minutos llegar al empate. No tengo nada que decir de la alineación del esquema. Yo estaba de acuerdo con una línea defensiva de 3 centrales atrás, con 2 carrileros que fueran largos. Quizás no tuve en mi planteo a Roberto Rosales como lateral derecho, no vi bien que lo colocaran. Un jugador que no tiene regularidad en la segunda división de España, que no viene con el físico adecuado para afrontar un partido, sobre todo en La Paz. Para mí, los laterales tuvieron que haber sido perfectos, Alexander González con Nahuel Ferraresi por derecha, pero no lo fue así. Avanzando en el resumen del encuentro, el empate por Venezuela llegó al minuto 28. Un disparo envenenado en cobro de tiro libre del escorpión Otero, que rechaza muy mal Lampe, dando un rebote hacia enfrente, y que John Chancellor en La Paz tiene Venezuela un triunfo, un empate entre ambos equipos y 3 victorias para el conjunto boliviano. En el balance de goles, 7 goles ha marcado la Vinotinto contra 11 de la selección boliviana. Ya toca pasar la página, olvidar el partido en La Paz. La Paz es un partido diferente, nada que analizar, nada que decir. Para jugar en La Paz lo que se necesita es sabiduría, inteligencia, paciencia. Ahora ante Uruguay tienen que pasar la página, hacer un mejor esquema, ir con un esquema completamente ofensivo. No podemos perder ese partido y tienen que dar el todo por el todo la Vinotinto en Caracas para por lo menos ganar, así sea un 1-0 ante Uruguay. Necesitamos obligatoriamente sumar de a 3. Nos hemos visto ya en esta situación complicada. La selección ha salido. La gran dificultad que tiene la Vinotinto es la situación de sus figuras. Vamos sin 4 jugadores fundamentales de la selección y esperemos poder tener y lograr el carácter para tener una remontada en la tabla de posiciones, ganando un partido ante Uruguay sin Salomón Rondón, sin Jefferson Soteldo y sin Yángel Herrera, y también sin un gran bastión en la defensa que ordena, como lo es Jordan Osorio. Para que tengan una idea, la selección con Jordan Osorio en cancha, que fueron en la tercera y cuarta fecha de la eliminatoria, tiene récord de 1 ganado y apenas 1 perdido, pero con un balance de goles igualados, 2 a favor y 2 en contra. Un gol de Chile y un gol de Brasil en Brasil. De resto, la selección no ha ganado ningún partido sin Jordan Osorio en la cancha. Ni uno. El 3-0 ante Colombia, el 0-1 ante Paraguay y ahora este 3-1 ante Bolivia. Bastante delicada la situación
con la línea defensiva venezolana. Esperemos que ante Uruguay los muchachos se inspiren y salgan adelante. A continuación analizaré cómo sería el planteamiento ante Uruguay. Contra la selección de Uruguay en los últimos años, del 2008 a la fecha, tenemos un récord casi balanceado. Tiene Venezuela un triunfo contra 2 reveses y 4 empates, anotando 5 goles y recibiendo 8. Son selecciones que cuando juegan son muy parejos en sus resultados. Solamente una derrota por allí que se le escapó a Venezuela ante Uruguay, un 3-0 en Uruguay. De resto han sido partidos muy cerrados y de muy pocos goles. Mientras tanto, del 2008 a la fecha, en Venezuela se han enfrentado 3 veces. La primera en el 2009, en las eliminatorias para Sudáfrica 2010, dejando un resultado con un empate a 2 goles. En ese encuentro, los goles fueron anotados por Venezuela por parte de Giancarlos Maldonado y de José Manuel Rey, mientras que por Uruguay anotaron Luis Suárez y Diego Forlán. Luego, en el 2013, en eliminatorias para Brasil 2014, se enfrentaron en el estadio Guillermo Soto Rosa de la ciudad de Mérida, dejando un resultado favorable para Uruguay de 1-0, con gol al minuto 28 de Edinson Cavani. Mientras tanto, que la última vez que se enfrentaron venezolanos y uruguayos en tierra venezolana fue en el 2017, en las eliminatorias para Rusia 2018, en el estadio de Pueblo Nuevo en Táchira, dejando un resultado 0-0. En este caso, estarán enfrentándose en la ciudad de Caracas. Los últimos 3 partidos, 2 fueron en Pueblo Nuevo y 1 fue en Mérida. Ahora le toca a la ciudad de Caracas albergar a ambas naciones. El balance en casa queda entonces con 2 empates y una derrota, con 2 goles a favor y 3 en contra. Unos resultados bastante parejos. Ya en el esquema de juego, en el dibujo en la cancha, plantearía para la selección venezolana ante Uruguay un esquema 4-4-2 con 2 volantes defensivos y 2 carrileros. En este caso, mi favorito para la portería, comenzando en el arco, sería Wilker Fariñez. El regreso con la selección Wilker Fariñez, luego de Joel Graterol con la selección Vinotinto allá en La Paz, es mi portero titular. Sabemos el gran momento que está pasando Joel Graterol, pero demostró Wilker Fariñez, aún con su inactividad en el Lens, en la liga francesa, y su partido contra el PSG, que está en condiciones para seguir siendo portero titular y para demostrar lo buen portero que es. Así que para mí, el portero contra Uruguay debería ser Wilker Fariñez. Además, Wilker Fariñez fue el portero titular ante Uruguay en el último partido eliminatorio en casa, partido que empataron 0-0 en Pueblo Nuevo. Fue el portero titular y dejó su arco en 0 ante esta selección uruguaya. Como lateral derecho sabemos que tenemos a Roberto Rosales, pero hoy en día mi lateral derecho con el que deberíamos trabajar y con el que deberíamos probar sería Nahuel Ferraresi. Nahuel Ferraresi, muchacho que ha venido en franco ascenso en su carrera, joven, ha demostrado que puede jugar como lateral derecho de buena forma. Roberto Rosales ha perdido titularidad en su club, puede servir como un jugador de recambio para alguna situación del encuentro que lo amerite. Pudiera entrar como suplente, porque sabemos la garra que tiene Roberto Rosales y cómo se transforma cuando juega con la selección nacional. Pero para mí, antes debería ser el titular indiscutido Nahuel Ferraresi, lateral derecho. En la dupla de centrales, pues postulo a la dupla de Wilker Ángel, el del ACMA Grozny, del fútbol ruso, junto con Mikel Villanueva, el del Santa Clara de Portugal. No pondría o no postularía a John Chancellor, debido a que lo veo con 2 pasos menos. Está muy lento. Más allá del gol ante Bolivia, que a la postre pues solamente significó un empate transitorio, no lo tengo en la mira como ser la dupla titular junto con Wilker Ángel ante Uruguay. Mientras tanto que como lateral izquierdo, a sabiendas que también tenemos a Luis Mago y tenemos también a Rolf Felcher, y aún a sabiendas que Rolf Felcher viene de recuperarse de una lesión y viene de salir de una lesión, si se mantiene sano y demuestra que está en condiciones, debería ser también el lateral izquierdo para mí. Luis Mago no desentonó ante Brasil, tampoco lo hizo ante Chile y merece oportunidades, pero todo depende cómo evolucione las cosas con la selección y con Rolf Felcher, que debería ser titular. Entonces se tomaría la decisión si Luis Mago puede ser el lateral izquierdo de la selección, pero mientras tanto yo postularía como lateral izquierdo para mí a Rolf Felcher. En el doble pivote colocaría al veterano Tomás Rincón, capitán de la selección, haciendo dupla en esa zona medular, en ese doble pivote defensivo con Cristian Cáceres Jr. Sabemos que no estará Yangel, pero tenemos a un gran jugador como Cristian Cáceres Jr. que puede ayudar haciéndose una dupla y apoyando a Tomás Rincón en la saga de contención. Por carril derecho postularía para este encuentro única y exclusivamente a uno de los que tiene mejor momento en el fútbol brasileño, Jefferson Savarino. Jefferson Savarino para mí debería ser, a falta de Soteldo, el indiscutido en esa posición en el carril derecho, más allá
de que tenemos a John Murillo. Para mí, Jefferson Savarino debería ser el carrilero derecho de ese partido. Y por el carril izquierdo, el dueño de esa posición en los últimos meses, Darwin Machís, quien viene de una excelente temporada en el Granada, participando en competiciones internacionales y demás. Mientras tanto, en esa doble punta, una buena oportunidad para Joseph Martínez regresar con la selección, y esperemos que lo haga por la puerta grande, que logre jugar y que logre marcar un gol a Uruguay. Podría estar allí en la delantera haciendo dupla quizás con un hombre de experiencia y de fuerza y altura como Fernando Aristigueta. Mientras tanto, el equipo uruguayo viene con la siguiente convocatoria. Primero, analizaremos las bajas que tiene para mí Uruguay ante Venezuela. No convocaron a 3 delanteros importantísimos como lo son Abel Hernández, quien está en un gran presente con el Fluminense, Darwin Núñez, de gran momento también, el joven del Benfica, y para mí la baja más importante que tiene Uruguay es el socio de Luis Suárez en la delantera, Edinson Cavani, el del Manchester United. No será de la partida en esta doble fecha eliminatoria. Una selección uruguaya que no la veo con un poderío en la delantera más allá de Luis Suárez, no tiene un gran socio. Comenzamos con los delanteros convocados. Aparte de Luis Suárez del Atlético Madrid, están Jonathan Rodríguez del Cruz Azul, Brian Rodríguez del Almería y 3 jugadores de la liga local, que son Facundo Torres del Peñarol, Brian Ocampo del Nacional e Ignacio Ramírez del Liverpool de Montevideo. Pero son jugadores peligrosos que cualquiera de ellos pudiera anotarle un gol a Venezuela. Como mediocampistas están Matías Vecino del Inter de Milán, Rodrigo Betancourt del Juventus, Nicolás de la Cruz del River Plate, Fernando Gorriarán del Santos Laguna de México, Lucas Torreira del Atlético Madrid, Federico Valverde del Real Madrid y Naitan Nández del Cagliari. Los defensas convocados: José María Jiménez del Atlético Madrid, Diego Godín del Cagliari, este veterano jugador, Ronald Araujo del Barcelona, Camilo Cándido del Nacional de Montevideo, Giovanni González del Peñarol, Matías Viña del Palmeiras, Sebastián Coates del Sporting de Lisboa y Martín Cáceres de la Fiorentina. El trío de porteros: el veterano de más de 100 partidos de experiencia en la selección, Fernando Muslera, obviamente el titular siempre con Uruguay, y los suplentes Martín Campaña y Sergio Rochet. Martín Campaña, quien hace vida en el Al Batin de Arabia Saudita, y Sergio Rochet en el Nacional de Montevideo. Allí en el recuadro pueden ver entonces la cantidad de partidos que tienen con su selección. Uruguay, quien viene de enfrentar a Paraguay en casa, quedó el partido 0-0, viene de un empate. Normalmente forma con un 3-5-2 ofensivo. No sabemos con qué esquema irán contra Venezuela. En ese partido contra Paraguay, ese 0-0, como dijimos, no hay una gran asociación con Luis Suárez en la delantera. Hizo dupla con Jonathan Rodríguez, pero más allá de poder dar peligro al arco paraguayo, fue un partido como una pelea de Godzilla contra King Kong. Solamente eso. Y a la final, pues no se hicieron daño. Solamente golpes en el sector medio de la cancha. De ir con un planteamiento de 4-4-2 contra Venezuela, que creo que vendría siendo el planteamiento del partido, podrían ir en la defensa con una línea de 4 como lateral derecho. Pudieran probar con José María Jiménez, el del Atlético Madrid. Allí puede jugar esa posición para darle entonces la dupla de defensas centrales a Sebastián Coates con Diego Godín. Podríamos encontrarnos nosotros los vinotintos con esa dupla de centrales muy buena que tiene Uruguay, y quizás a un Martín Viña como lateral izquierdo, jugando un poco más atrasado esta vez ante Venezuela. O quizás poner a Martín Cáceres como lateral izquierdo, un central que puede jugar en cualquier área de la defensa, tanto como central por derecha izquierda, como también laterales derecho o izquierdo. Entonces podríamos ver una formación de una línea de 4 defensas con Martín Cáceres por la izquierda, Jiménez por derecha y la dupla de Coates y Diego Godín como centrales. En el doble pivote, Uruguay tiene bastantes opciones. En el partido contra Paraguay fueron con un tribote en el medio campo con Betancourt, Vecino y Valverde. A ello también podemos sumar la figura de Lucas Torreira, que también es un gran volante medio. Para mí, si me ponen a escoger, deberían ir con Lucas Torreira y Matías Vecino, 2 flamantes campeones de la Liga Española y la Liga Italiana respectivamente. Pero también está Federico Valverde. Ahí sí es verdad que se me complica la cuestión, pero para armar un esquema pudiéramos nombrar que puedan ir con Matías Vecino y con Lucas Torreira en este doble pivote ante Venezuela, y tirar por las bandas como wing por derecha a Naitan Nández, el del Cagliari, y como wing por la izquierda a Nicolás de la Cruz, el de River Plate. Todo esto son suposiciones, no creemos que salga así, pero me parece bastante bueno este mediocampo. Y adelante, la dupla delantera conformada por Luis Suárez,
en compañía de Jonathan Rodríguez, el del Cruz Azul. Las bajas que tiene Uruguay, ya lo comentamos, el trío de delanteros: Abel Hernández del Fluminense, Darwin Núñez, el del Benfica, Edinson Cavani, el del Manchester United. También quizás una figura llamativa como lo es Miguel Merentiel del Defensa y Justicia argentino, y mediocampistas importantes como Georgian de Arrascaeta, jugador del Flamengo, que tampoco es de la partida en esta convocatoria. De resto, el plantel está completo. No tienen tantas falencias. Yo creo que la más dolosa es la de Edinson Cavani. Pero bueno, nosotros tenemos 4 grandes ausencias y en ese caso pues la balanza se ve favorable para Uruguay, pero confiamos en los muchachos vinotintos. Y bueno, amigos, este es mi análisis de cómo debería formar la Vinotinto ante Uruguay. Déjenme sus comentarios para ustedes cómo debería ser formada la defensa. ¿Debería ser Chancellor titular o deberían probar solamente con 2 centrales allí con Ángel y con Villanueva? ¿Cuál debería ser el lateral izquierdo? Si debería ser Villanueva o debería ser Rolf Felcher, o probar con Luis Mago como lateral izquierdo. En fin, déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos. Y espero que se suscriban a mi canal, compartan este programa, activen las notificaciones y me regalen un like. Y esperamos que en el próximo partido, Dios mediante, Venezuela pueda sumar completo ante Uruguay. Nos vemos entonces, amigos, en el próximo programa de CK Deportes.